Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos no solamente la bendición de saber que tú eres el Dios que has llamado a mi hermano George, a mi hermana Ruby, a arriba de 50 años de matrimonio, pero ya casi 20 años de servicio en este ministerio. Gracias por el privilegio de ser parte de esta iglesia. Gracias, Padre, por tu amor manifestado en ellos y para aquellas familias que han servido en estos años. Bendíceles y protégeles. Prospérales en todo lo que hacen, y tu sangre preciosa protegiéndoles, dándoles la seguridad que necesitan conforme hacen estos viajes. Bendice estas iglesias, estas familias en progreso. Bendice esa comunidad y permite que tu reino siga expandiéndose. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Denle el aplauso fuerte a Jesús por esta mañana y por tenerlos. Thank you so much, guys. God bless you, and see you in a little bit. All right? Thank you. Have a seat, please. Tomen asiento. You talk longer than I did. Yeah, I know. I know. Espero que al entrar a este lugar hayan ustedes obtenido un volante como este, porque es importante que lo tengamos por dos razones. Una de ellas tiene que ver con la tarjeta que usamos domingo tras domingo con referente a las actividades de la iglesia, y específicamente si están visitando, si son personas que están aquí cada semana, cualquiera que sea el caso, queremos saber que están aquí y queremos pedirles que la usen. Al final del culto pasan nuestros ujieres a recoger una ofrenda y queremos que la pongan ahí la tarjeta, y obviamente queremos que sean parte de ello. La otra razón es porque tenemos una hoja blanca que tiene varias líneas en blanco que usamos para el diálogo de esta mañana, la conversación con respecto a la palabra de Dios. Una de las cosas que es fascinante ver en el ministerio de los hermanos Grizzard es el hecho de que todo lo que ellos hacen, construyen, las relaciones que tienen, y son historia tras historia, tras historia, tras historia, y es increíble lo que han hecho. Es que para ellos, y aquí está donde vamos por los próximos minutos, para ellos, todo lo que han hecho en construcción, en comida, en ropa, en todo lo que hacen, para ellos, tal vez para la gente no, para ellos es simplemente un vehículo para llevarlos a algo más grande. Y lo interesante de esto más grande, nosotros sabemos que es el Evangelio de Jesús. Y aún con sus limitaciones en el idioma, la gente entiende o la gente comprende que ellos vienen de parte de un ministerio o de algo que tiene que ver con Dios. Entonces, una vez más, la gente recibe casa, recibe diferentes obsequios y cosas muy buenas, desde cocinas integrales, tal vez literas, roperos. Ahorita no mencionó, pero ahorita tiene un refrigerador en su camioneta, y en los próximos 3 días va a llevarlo, ya lo lleva a una iglesia que lo necesita. Entonces, todo es importante, pero eso para ellos es llevarlos a que conozcan del amor de Dios. Algo similar sucede en el libro de Jeremías, que es donde quiero que vayan, en el Antiguo Testamento, porque Jeremías en el capítulo 1, en el versículo 4, él se encuentra con Dios. Y encontrarse con Dios es un milagro. Y menciono esta cuestión de los milagros porque somos una generación que nos atrae mucho lo sobre o lo supernatural. Nos encanta escuchar de cosas así, fuera de lo normal, fuera de lo que típicamente sucede. Algunas familias están pasando por situaciones de salud que requiere un milagro y creemos en ello, pero por favor escuchen lo que les voy a decir. Así como George y Ruby, todo lo que hacen es para llevarlos a algo más grande, que es un encuentro con Dios. Los milagros en la Biblia existen para algo más grande. Los milagros en la Biblia, pónganlo de esa manera, los milagros en la Biblia son como un señalamiento vial, un señalamiento de tránsito. Cuando ustedes van manejando y ven un letrero que dice exit o que dice Highway 281 o la calle 10, son letreros que les apuntan hacia algo, hacia un destino. Esos son los milagros. Menciono esto porque la tendencia es cuando suceden los milagros, cuando sucede algo sobrenatural, nuestra tendencia es fascinarnos en ellos, nos enamoramos de ellos y queremos que todos lo vivan. La realidad es que no siempre suceden, no suceden a todas las personas, pero el punto es que todo milagro que sucede, toda obra sobrenatural proviene de Dios, y el punto es apuntar, el punto es llevarnos a la persona de Dios. Entonces Jeremías tiene un encuentro con Dios y simplemente dice esto: la palabra de Dios vino a mí. Su encuentro con Dios, de tal manera que no se enamora de la palabra, se enamora del Dios que da la palabra. ¿Sí ven la diferencia? Y esto por explicar eso, porque eso es parte de lo que estamos haciendo como iglesia en ver este mandato global. Es lo que estamos hablando, y estamos hablando de esa cuestión de ir, de ser personas que estamos viviendo en una vida de ir o de mandato. De tal manera que en el versículo número 5 inicia esta conversación con Dios. Y Dios le dice a Jeremías: antes
de formarte. Esa palabra formarte es la misma palabra que usa el libro de Génesis cuando dice que Dios formó de la tierra al hombre. ¿Y qué hace Dios? Sopló en él y fue ¿qué? Un ser viviente. Esa cuestión de formar es el mismo concepto que está diciendo aquí Dios. Antes de formarte en el vientre, ¿sí? Dice, yo te había elegido. De tal manera que antes de que naciera, le dice a Jeremías, antes de que tu mamá empezara con los ascos y empezara con todo lo que trae esos primeros meses de embarazo, dice, yo ya te había, ¿qué cosa? Apartado. De tal manera que antes de que fueras formado, yo ya te había nombrado como profeta para las naciones. Sí, este es uno de los versículos que yo usaría, o yo haría referencia para debatir o para contrarrestar esta cuestión del aborto. En la cuestión del aborto hoy en día, ¿qué es lo que típicamente argumenta la gente? Que simplemente es tejido, ¿no es cierto? Que no es un ser humano. Observen la moralidad. El punto aquí es la moralidad de que este ser que aún no ha nacido, que se está formando, ya había sido escogido por Dios. Ya tenía la habilidad de que en la soberanía de Dios por escogido. La cosa que necesito que mantengamos en mente es esto, porque aquí está la doctrina de la elección o la predestinación. Son palabras no comunes, pero aquí está el punto. El punto es este, y por eso es que tienen ahí en sus hojitas asignatura antes que llenura. El punto de Dios elegir no es elegir a Jeremías porque él era mejor, porque fue estudiado, porque fue al seminario, porque era un profeta o porque era un hombre de Dios. El punto de la elección tiene que ver con el llamado o la asignatura. ¿Sí me explico? Y menciono esto porque típicamente cuando pensamos en esos términos, la gente empieza a levantarse el cuello y decir, bueno, es porque yo soy hijo de pastor, es porque mi papá, mi abuelita, o fui criado en la iglesia, o empiezan a enfocarse en ellos. No es en la persona, es en la asignatura. De tal manera que yo puse ahí en sus hojitas la cuestión de Michael Jordan, porque para aquellos que somos de la etapa de Michael Jordan es el basquetbolista o la persona que inclusive ahorita estamos en las famosas Olimpiadas, es la persona que se convirtió el tabulador o el estándar, de tal manera que hoy decimos, para hablar de un abogado decimos, y dice, ¿qué tan bueno es el abogado? O es el Michael Jordan de los abogados. ¿Qué implica eso? Que es el mejor. ¿Qué tan bueno es el pintor? Oh, ese pintor es el Michael Jordan de los pintores. ¿Sí me explico? Entonces, este hombre se convirtió en la excelencia, el estándar de excelencia, de tal manera que aquellos que lo vimos en aquellos años, los 90, sí, lo veíamos con ese uniforme, porque fue el equipo con el que él hizo toda su carrera y ganó la fama que ha ganado. Una de las cosas que sucede con él cuando él se retira es que él se cambia de equipo, y verlo con este jersey, con esta playera, simplemente no encaja. Porque los que vimos deporte en aquel tiempo y lo vimos, estábamos acostumbrados a verlo con la playera anterior. Cuando hablo de la asignatura y hablo de la elección de Jeremías y pensar en lo que está diciendo, en que te he formado, te formé porque te formé para algo en lo cual encajas. Fuiste creado para lo que estoy por explicarte, está diciendo el Señor. Entonces, cuando ustedes ven a esta pareja, y yo mencioné en la oración, 54 años de casados, 76 años de edad, 19, casi 20 años de hacer este ministerio, es unas cosas que no puedes negarlo, pero es como que la cosa está ahí, lejos de ser perfectos, pero ha embonado. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. En la cuestión de nuestra vida para con Dios, toda persona que ha declarado lealtad o ha declarado una relación con Dios fue creado para el servicio de Dios. ¿Sí? Fuimos formados para el servicio de Dios. Para eso fuimos hechos. De tal manera que algunos de nosotros, lo que hemos típicamente o tristemente hecho, es que nos ponemos algo que no encaja. Hacemos cosas que no encajan. Hacemos cosas que no están embonando. De tal manera que dice el mismo pasaje, antes que te formara, antes que te creara en el vientre, yo ya te había, ¿qué cosa? Te había elegido. Si la palabra elección o haberte elegido no tiene que ver con que Jeremías tenía el estudio para con Dios, fue educado, inclusive Jeremías venía de un hogar sacerdotal, su papá había sido un sacerdote. Sí, está hablando de la palabra elegir, tiene que ver con la palabra intimidad. Inclusive la traducción en español no hace mucha justicia. En inglés es la palabra yo te conocí, to know, conocer. Ahora, escuchen lo que estoy diciendo, porque aquí la versión dice que es elegir, pero es la palabra conocer.
La palabra conocer en este pasaje de lo que estamos hablando es la misma palabra que en Génesis dice que Adán conoció a Eva y ella concibió. ¿Qué tipo de conocimiento necesitas de la otra persona para concebir? ¿Así nada más en Facebook o un text? ¿Qué tipo de conocimiento? O leer una biografía de alguien y decir, de esto que estoy leyendo y estoy conociendo, va a salir embarazada. Ustedes saben de qué estoy hablando. Es un conocimiento ¿de qué? De intimidad. Y es lo que está diciendo el Señor a Jeremías: yo te formé y te formé para una tarea específica, y estoy por decirte cuál es la tarea, pero te formé como producto de intimidad. De que desde antes de que fueras formado en el vientre, yo tenía una relación contigo, una intimidad contigo, de tal manera, por eso puse ahí entre paréntesis la palabra conocido o conocer, de tal manera que dice más adelante, si esta intimidad produce que ya te había apartado, ya te había separado. Sí, hace algunas semanas yo les puse a ustedes enfrente la foto de una de las catedrales que visitamos en París, que es la catedral de Notre Dame. Es impresionante, pero cuando ustedes entran a estas catedrales o entran a lugares como estos inclusive, hay un cierto tipo de respeto, reverencia cuando estamos en un lugar que sea consagrado para la adoración a Dios. Los templos, las iglesias que decimos. Lo que estamos hablando de ser apartado no se trata de moralidad, se trata de actividad o de asignatura. El haberte seleccionado, por favor escuchen, Dios está diciendo a Jeremías, no te seleccioné o no te aparté simplemente porque te portas bien o te has portado bien. En otras palabras, no te aparté simplemente porque ya dejaste de ponerte tatuajes o no traes arete, o ¿sí me explico? Porque dejaste de tomar o de fumar. Eso no está hablando de una conducta, está hablando de la tarea donde está diciendo el Señor, no solamente te he creado para la tarea, no solamente te he llamado o te he puesto en un contexto donde ahora esa tarea es el flujo o emana de una intimidad conmigo, entre tú y yo, pero te he puesto en una situación donde el punto aquí es lo que estás por hacer, Jeremías. Lo que estás por hacer. Y entre paréntesis, esta explicación es así en detalle porque si ustedes leen Jeremías es el mismo autor, inclusive algunos saben cómo le llamaban su apodo, el profeta llorón. ¿Recuerdan eso? Jeremías es el mismo que va a escribir otro libro del Antiguo Testamento que se llama el libro de Lamentaciones. ¿Saben lo que es un lamento? El punto es este: Dios está llamando a este hombre, que es el común denominador de los hombres llamados y mujeres en la Biblia, los llama y les dice esto: te estoy llamando a un grupo de personas que no te van a escuchar. Te estoy llamando a una generación que eventualmente, ¿qué van a hacer con estos profetas? ¿Recuerdan a Jesús? Cuando se para enfrente de Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? Eventualmente la gente a la cual tú eres llamada, Jeremías, te va a matar. Entonces, por eso toda esta explicación, porque eventualmente Jeremías, y ese es el principio del libro, y es su encuentro con Dios, Jeremías, por el resto del libro de Jeremías, o su vida, que inclusive este es el libro de la Biblia, de los profetas, que da una narrativa bien detallada de su vida. Jeremías eventualmente, o mejor dicho, Jeremías constantemente va a tener que regresar a estos pasajes, porque en su trayectoria como profeta, su ministerio no tiene sentido. Su ministerio es caótico, es trágico. Le toca ver la deportación de los babilonios cuando llegan y destruyen Jerusalén. Le toca ver el sufrimiento. El libro de Lamentaciones dice, literalmente dice Lamentaciones, que las mamás por el famine que llamamos, donde está la sequía, la carencia que había en ese tiempo, las mamás no pueden producir leche. ¿Y saben lo que terminan haciendo las mamás? Canibalismo. Se van a comer a sus propios hijos por la necesidad que hay. Ese es Jeremías. Entonces, en este contexto de tragedia, él tiene que regresar a esto y entender que yo te aparté para una asignatura, que eventualmente la vida te va a tratar de desviar de la asignatura, pero vas a tener que mantenerte fiel a lo que te he llamado. De tal manera que termina diciendo lo siguiente, termina diciendo: antes de que te formara, antes en el vientre, antes que te haya elegido, antes que nacieras, te había apartado, y yo te había, ¿qué cosa? Te había nombrado como profeta. La palabra en inglés es la palabra drafted, que tiene que ver con la cuestión de ser enlistado en lo militar. ¿Saben de qué estoy hablando, eso de draft en lo militar? Donde no te preguntan, simplemente tienes que ir. ¿Sí? Allá con la guerra de Vietnam en esos años, la gente no se enlistaba porque quería, la gente
eran llevados. Ese es el concepto de aquí, de que no eres invitado, eres llevado. Dios está diciendo, esto es mucho más grande que tú. No es por ti que se va a hacer esto, es por mí que se va a hacer esto. Porque si fuera por ti, por tus cualidades, por tus habilidades, por tus talentos, sí, esto no va a funcionar, Jeremías. Es algo en lo cual yo literalmente, y aquí es donde entra la soberanía de Dios, arbitrariamente te he escogido, te he formado, te he elegido y te he apartado para ser nombrado, ¿qué cosa? ¿Ser nombrado qué? Escuchen eso, la palabra profeta es el sinónimo de alguien, en inglés es la palabra wild. Alguien que vive fuera de lo convencional. Estos profetas literalmente, ¿recuerdan la introducción, por ejemplo, el último profeta del Antiguo Testamento que es mencionado en el Nuevo Testamento? Es un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Alguien recuerda cómo lo describe la Biblia? ¿Cómo se vestía? ¿Qué comía? Ese es el concepto de profeta. Alguien que vivía fuera de lo convencional. El problema del cristianismo hoy en día es que lo hemos domesticado. Es que lo hacemos, y digo domesticado porque en la casa tenemos un perrito que se llama Chucho, y Chucho es un perro que está domesticado. Él sabe que no debe de hacerse del baño adentro. Algunas veces se le chispotea al chavo, pero está domesticado a que hay que ir al baño ¿a dónde? Pero típicamente los animales no saben la diferencia, ¿me explico? Entonces, hasta cierta manera la iglesia hemos cometido el error de que cuando vemos personas como esta pareja a sus 70 y tantos años de edad, ¿sí?, andan en lugares de los cuales no tiene sentido que anden. Porque irónicamente ellos como pareja trabajaron toda la vida, y me platican su historia, toda la vida han trabajado, y trabajo duro, ¿sí? Cuando se pensionan, ¿no se supone que es para disfrutar del fruto de la labor? De no preocuparse por cosas, donde ahora lo que hacen son cosas que son, no las alcanzamos a entender. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Si es el llamado de Dios a hacer cosas que están fuera de lo convencional. Yo quisiera que esta mañana termináramos nuestro tiempo simplemente viendo la oración, viendo como oración la conclusión de este diálogo. El versículo 6 en adelante quiero que pongamos mucha atención, porque aquí vamos a concluir nuestra conversación. Jeremías va a responder al versículo 5. Y la respuesta de Jeremías es la respuesta que hubiéramos hecho nosotros. Inclusive en el culto de las 11, nada más para que sepan, tenemos 7 personas que se van a bautizar. Y creo que el más grande de edad de los que se van a bautizar, tiene 22 años de edad. Entonces, pura chaviza. Son nuestros hijos o nuestros nietos los que se van a bautizar. Y no lo voy a poder hacer por la cuestión de la logística del día, pero me hubiera encantado que George y Ruby se quedaran hasta el final del culto, porque cuando bauticemos a estos jóvenes o a estos hermanos, los vamos a sentar aquí enfrente en el culto de las 11 después de ser bautizados. Y esto que estoy por leerles, yo quiero que se lleven una imagen visual de lo que espero que suceda. Y otra vez, ya se fueron ahorita George y Ruby porque fueron a sus clases de escuela dominical, pero el punto aquí es de que yo quiero que escuchen este diálogo, porque la respuesta de Jeremías al versículo 5, que es el versículo 6, es una respuesta que yo creo que la mayoría de nosotros hemos hecho o estamos haciendo. Jeremías responde y dice: wow. ¿Recuerdan la semana pasada que les dije cuando Cristo en Mateo capítulo 28 dice que tienen que ir a todo el mundo? Recuerden que parte de lo que le llenamos era que los discípulos estaban en shock, así, sorprendidos. Porque los discípulos, siendo judíos, ellos nunca vieron, nunca pensaron, y literalmente Cristo lo que hizo es que si fuera un juego de béisbol, les aventó una curva, así, les jaló el tapete por abajo y no se la esperaban, porque Cristo dice, ya que está por irse, capítulo 28 de Mateo, está diciendo, todo lo que ustedes han experimentado es ¿para qué? Para las naciones. Los judíos nunca pensaron en las naciones de esa manera. Los judíos siempre pensaron que las naciones venían a ellos, no ellos a las naciones. Inclusive el pleito entre Pablo y Pedro en el libro de los Hechos es que para ser cristiano tienes que ser judío primeramente, y Pablo dice no tienes que ser judío. En fin, el punto de la historia es que hay un sentido de sorpresa. Es lo que está pasando aquí. Oh Señor mi Dios, soberano Dios, no puedo creer lo que está diciendo, porque aquí está el argumento, soy muy... ¿Qué dice? Sí, en la cultura judía, si no eras un varón casado, que todos se casaban en lo general, no tenías derecho de hablar en la ciudad o entre el pueblo. Nadie te iba a escuchar. El casarte te daba cierto respeto, autoridad entre la gente. Y ustedes lean Jeremías
Y Jeremías nunca se casó. Soltero. Entonces Jeremías no sentía ninguna autoridad cívica o ninguna autoridad en su familia para hablar todo lo que estaba por hablar como profeta. Y termina diciendo: yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Y no está hablando de que no sabe hablar como Moisés, que Moisés, recuerdan que decía que era tartamudo. Está hablando simplemente de que él no se siente capaz de influenciar todo esto. Yo no sé esta mañana si esa es tu historia o es parte de lo que estés pensando o sintiendo en la cuestión de este llamado que Dios ha puesto en tu vida. Si entendemos la tarea de todo el versículo 5 y ahora entrar en este concepto de que la mayoría de nosotros tenemos esta mentalidad. Sí, algo que yo voy a hacer en el culto a las 11, y se los digo de ahorita porque algunos de esos son sus hijos, es que a sus hijos les voy a poner una curva también. Porque yo sé que nuestros hijos o nuestros chamacos ahora en el culto a las 11 van a pasar por la pila bautismal, y yo sé que para ellos es una experiencia hermosa, es el producto de salvación, pero lo que ellos a lo mejor no se van a imaginar o no van a saber es que este mensaje es para ellos. Y es un mensaje en el cual como jóvenes podrán poner o tener un montón de peros. ¿Por qué no responder al versículo 5? Porque en el versículo 7 es lo que yo creo que en un momento dado personas como George, personas como Ruby, con 50 y tantos años de casado, que eso aplica para todos nosotros, obviamente los que estamos casados, es entender esto. El Señor me dijo: no, ni lo pienses, ni lo menciones, ni te lo imagines. En otras palabras, en inglés sería stop it. Así, córtalo por lo sano. No lo consideres, no lo pongas así como que mantienes el argumento en tu mente y bueno, vamos a ver cómo funciona, y si cambia la cosa, entonces sí le entro. Está diciendo el Señor: ¡guau! Corto. De tal manera que dice: no digas que eres muy joven. Y esa es la razón por qué no debes decir eso. Porque vas a ir ¿a dónde? Vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Por favor, escuchen esto. ¿Recuerdan que hace rato hablamos acerca de elección, de predestinación, de que Dios te separó? Sí, todo eso es el producto, ya lo dije hace rato. Adán conoció a Eva, y Eva, ¿qué hizo? Concibió. ¿Recuerdan la palabra intimidad? Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Esto que están leyendo, de donde dice el Señor: vas a ir a donde yo quiera a donde quiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. Esto es el producto y emana no de un checklist que se levantaba Jeremías en la mañana, checaba su email para ver a dónde iba en el itinerario. Este no es el tipo de cosa donde dice: ok, ya fui a esta nación, ya fui a este pueblo, ya fui a esta gente, ya fui a mi tía, ya fui a mi hermano. Ese no es el punto. El punto es que esta relación o este mandato de ir a donde quiera que Él te envíe, de decir todo lo que Él te ordene, es el producto de la intimidad con Dios. La mayoría de la gente que pasajes como estos los vemos para cierto tipo de personas, para personas como ellos que ya no están trabajando, que tienen el dinero, que, ¿sí me explico? Cuando pensamos así, no es porque Dios no nos está llamando, es porque probablemente el problema no es a dónde nos está mandando, el problema es no saber lo que decimos, el problema es la intimidad con Dios. El punto de la historia no es el pueblo de Israel que Jeremías es mandado. El punto de la historia no es el profeta llorón, que aun cuando es un hombre de mucha relevancia y se le va a reconocer el resto de la vida como uno de los grandes profetas de Dios, de los mayores de Dios. El punto de la historia es la intimidad que Jeremías tenía con Dios. Ese es el punto de la historia. Es la intimidad que tenía con Dios. Y esa intimidad es obvio que va a ser puesta a prueba. Porque ya les expliqué cómo termina la vida de sus profetas. Ya les expliqué que de aquí en adelante es caos, tragedia, dificultad, carencias. Y el Señor simplemente le dice esto: porque sé que vas a temer, porque sé que vas a ver limitaciones, porque sé que vas a experimentar traición y vas a experimentar cosas que nunca has experimentado. Esto es el mandato de Dios. ¿Qué es? No temas. El enemigo número uno de la fe no es la duda, es el temor. Alguien tiene que escuchar eso esta mañana. El enemigo número uno de la fe no es la duda, es el temor. Dudar no es problema, el problema es temer. De tal manera que dice: esta es la razón por qué no debes de flaquear, menguar o temer. Porque yo, ¿qué dice el Señor? Yo estoy contigo. ¿Cuál es el propósito de estar contigo?
evitar peligro, quitar toda dificultad. ¿Cuál es el propósito? Es simplemente para librarte. No voy a quitar el peligro, como quiera vas a morir, Jeremías. No voy a cambiar a Israel, porque como quiera van a ir en exilio. Mi pueblo no me va a obedecer, se van a rebelar como quiera. La cosa no va a mejorar, pero ese es el punto. Tú vas a ser librado. Véame tantito. ¿De qué va a ser librado Jeremías? ¿Alguien sabe de quién va a ser librado? Porque ya mencioné que va a ser ejecutado o matado, ¿verdad? Por su gente. ¿Recuerdan este pasaje? Por favor, escuchen eso. Este es Lucas capítulo 12. Y en Lucas capítulo 12 Jesús dice, que es Jesús, he venido a traer ¿qué cosa? Fuego. ¿Qué es el fuego? Consume, ¿no? Fuego a la tierra. ¿Y cómo? Dice, ¿cómo quisiera que ya estuviera ardiendo? De lo cual yo digo, se supone que debes de traer armonía a Cristo. O sea, cuando venimos a Cristo es para que el matrimonio sea mejor, para que las finanzas mejoren, para que los hijos se lleven bien. Y dice Cristo, de tal manera que, pero tengo, ¿sí? Ya quisiera que estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. ¿Cuál es el bautismo que Cristo tiene que pasar? El bautismo que tiene que pasar es aquel en el cual Él dice, cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Es la cruz. Es ser ejecutado. De tal manera que al final dice esto. ¿Creen ustedes que yo he venido para traer paz en la tierra? ¿A qué vino Cristo? Vino Cristo a traer ¿qué? División. Y aquí es donde dice después el siguiente versículo, dice, va a ser un pleito entre esposo con esposa, nuera con suegra, hijo con hermana. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Esa es la razón que eso sucede. Porque la persona de Dios divide las cosas. No hay término medio. O abrazas el versículo 5 del capítulo de Jeremías y entiendes que fuiste formado y creado selecto, que fuiste apartado desde antes del vientre de tu madre. Y este mensaje tiene que escucharlo a alguien esta mañana, porque algunos de ustedes están pasando por situaciones que sus hijos o sus nietos no se ve bien la situación, y ustedes no saben ni cómo orar muchas veces por ellos, o el temor del futuro de la vida de sus hijos. Y tenemos que abrazar eso de tal manera que entendamos esto: el apartarles, el seleccionarles, el tenerles desde el vientre de su madre, desde antes que habían sido formados, es para entender que hay una tarea que hacer. Y parte de la tarea, escuchen esto, parte de la tarea es anunciar un evangelio. Es anunciar un evangelio, que lo que debemos de temer no es la rebeldía de las naciones, no es la inseguridad que hay en el mundo, no es la carencia económica. Tenemos que temer primeramente la justicia de Dios. Y Cristo está diciendo, yo vengo a traer división, porque la justicia, la ira, la santidad de Dios la voy a absorber yo. Y el que no conoció pecado, ¿qué dice la palabra? Tuvo que absorber. En otras palabras, en lugar de que ustedes sean ejecutados, está diciendo el Señor Jesús, ya quiero que suceda este bautismo, porque eventualmente yo voy a recibir y voy a cargar con el pecado de todos y con la justicia de Dios. Ese es lo que está diciendo el Señor, que va a liberar o a librar Jeremías en el futuro. Porque el juicio de Dios viene sobre el pueblo de Israel, porque vienen los babilonios y van a literalmente a demoler a los judíos. Van a venir los asirios y van a hacer trizas a este pueblo. Y el Señor está diciendo, si tú te consagras a mí, vas a dejar de temerle a las naciones o a la cosa mala. A quien debes de temerles, ¿a quién? Dice el Señor, temerme a mí. Temerme a mí, donde yo te he explicado que te formé, que te aparté, que te seleccioné, que te instituí, que fuiste diseñado para algo específico. Y esa es mi gloria. Dice el Señor, mi beneplácito. ¿Que va a costar tu vida? Ya. ¿Que te van a despreciar? Ya. Y ese mensaje se lo voy a dar a los muchachos en la mañana, porque literalmente ahora que ellos están haciendo este paso de fe, ¿saben lo que viene por delante? ¿Qué viene por delante? Van a ser despreciados. Viene por delante que ahora no se van a poder reír de los chistes que se reían antes. Van a tener que hacer cosas que antes típicamente no hacían. ¿Sí me explico? Viene la división que está hablando Jesús. Pero lo hermoso del evangelio es que Cristo ya absorbió esto, que hay libertad en Jesús, de que podemos celebrar el regalo de la vida, y de que esta mañana tú tienes la habilidad de tomar un suspiro, un hálito. Si tienes la habilidad de llenar tus pulmones de aire, es porque el Señor tiene este plan diseñado para ti. De que no eres producto de la casualidad, de que aún tu pasado puede ser vergonzoso y difícil y el futuro se ve inseguro. Tenemos la plena certidumbre de que el Señor siempre cumple sus propósitos.